Tubas y Tubos 431. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de educación musical en el siglo XXI y todo lo relacionado con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 431 del jueves 16 de julio del 2026, en el que vamos a hablar de un aspecto tan necesario como en ocasiones difícil de asumir para los músicos en general y los músicos de viento metal en particular: la importancia del descanso y de desconectar temporalmente del instrumento. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a numerosos cursos para aprender y mejorar con la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal. Allí encontraréis formaciones dedicadas a respiración, sonido, boquilla, flexibilidad, articulación, registro grave o productividad, entre otros muchos temas, así que darle un vistazo. Y dicho esto, comenzamos con el tema que nos trae hoy a este episodio. Y surge de una práctica que llevo realizando desde hace aproximadamente 15 años. Normalmente entre mediados de julio y mediados de agosto yo suelo hacer un descanso completo con el instrumento que suele durar entre 3 y 4 semanas. Y durante este periodo, como podéis imaginar, no toco la tuba, nada de nada, ni hago notas largas, ni boquilla, ni escalas, nada, en absoluto, simplemente descanso. Reconozco que cuando empecé a hacerlo, allá por el 2010-2011, pues tenía cierto miedo. Me preguntaba cómo sería la vuelta, ¿no? Cuánto tardaría en recuperar mi forma, si perdería resistencia o si mi sonido se vería afectado después de pasar varias semanas sin tocar. Y la realidad es que, evidentemente, cuando vuelves al instrumento, pues no te encuentras en tu mejor momento. Sobre todo los primeros días, pues las sensaciones son bastante diferentes, ¿no? Pues la embocadura está como rara, la flexibilidad cuesta más, la resistencia a tocar durante un periodo más largo pues ha disminuido bastante, es decir, te cansas antes de tocar y el sonido pues no responde exactamente a lo que a uno le gustaría. Pero con el tiempo pues he aprendido que eso es completamente normal. Y sobre todo he comprobado que los beneficios que me aporta este descanso son mucho mayores que las pequeñas dificultades que aparecen durante la vuelta. Así que básicamente yo creo que a muchos músicos de metal les da miedo hacer el descanso por lo que se van a encontrar luego, no porque no sean conscientes de que necesitan parar. Bueno, y es que yo lo hacía, yo hago esto porque después de un curso lectivo intenso lleno de clases, estudios, ensayos, conciertos, un montón de viajes, grabaciones, proyectos, pues llegaba un momento en el que a mí mi cuerpo me decía para. Y claro, no solo es el cuerpo que necesita parar, evidentemente, también necesita descansar la cabeza. Y como ya suponéis, los músicos en este tema tenemos una relación bastante peculiar con el descanso. Porque muchas veces pensamos que si dejamos de tocar estamos perdiendo el tiempo. Sentimos cierta culpabilidad por no estudiar y nos parece que cualquier día sin instrumento es un día desperdiciado. Incluso se ha extendido la idea de que un buen músico debe tocar todos los días del año, cosa que es una idea errónea, bastante además. Y lo que en mi parecer aquí estamos confundiendo es el compromiso y la disciplina con la continuidad absoluta, ¿no? Porque descansar no significa abandonar el instrumento. Descansar significa introducir una pausa dentro de un proceso de trabajo en el largo plazo. De la misma forma que un deportista no entrena todos los días con la máxima intensidad, un músico tampoco debería mantener durante todo el año el mismo nivel de exigencia física y mental. Y esto es especialmente importante para los músicos de viento metal. Aunque tocar un instrumento no siempre se perciba como una actividad física, nuestro cuerpo realiza movimientos muy especializados. La embocadura trabaja constantemente, los músculos respiratorios se activan en cada frase, la espalda, el cuello, los hombros y los brazos mantienen posiciones determinadas durante largos periodos. Y, por ejemplo, en instrumentos como la tuba, el bombardino, pues también tenemos que añadir el peso propio del instrumento y las posturas que adoptamos para tocarlo. Por eso el descanso físico es importante. Pero el descanso mental lo es todavía más. Porque cuando tocamos, nuestro cerebro está pendiente de una enorme cantidad de información. Afinación, ritmo, articulación, sonido, respiración, digitación, dinámica, estilo, fraseo, etc. Y todo ello, como ya sabéis, sucede de forma simultánea. Y a lo largo de un tiempo, ¿no? En mi caso de un curso completo, pues esta exigencia cognitiva se va acumulando. Y esto os animo a que le deis un vistazo al todo el tema de la reserva cognitiva. Y es que nosotros cada día después de dormir, pues nos levantamos
con, digamos, una cuenta bancaria que se va gastando con cada decisión que vamos tomando, ¿no? Con cada actividad mental que vamos realizando a lo largo del día, ¿no? Entonces esa reserva cognitiva se va gastando poco a poco en un día. Entonces, esto os imagináis en el largo recorrido. Por eso, alejarse temporalmente del instrumento permite reducir esta fatiga y recuperar la capacidad de concentración. Por otro lado, también existe un componente emocional. Los músicos pasamos buena parte del año evaluándonos. Analizamos cómo sonamos, qué errores cometemos, qué pasajes no nos salen, si estamos preparados para un concierto o si hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto. Y esa evaluación constante puede terminar desgastando nuestra relación con la música. Y aquí aparece uno de los grandes beneficios del descanso, recuperar el deseo de volver a tocar. Porque cuando estás varias semanas en el instrumento llega un momento en el que vuelven esas ganas, ¿no? Entonces empiezas a echar de menos el sonido, el repertorio, las sensaciones y esa conexión tan especial que se produce cuando tocamos. Y entonces la vuelta pues ya no se vive como una obligación, sino como algo realmente que te apetece hacer. Otro beneficio importante es que el descanso nos ayuda a romper automatismos, ¿no? Durante los periodos, en mi caso el curso lectivo, pues podemos ir acumulando pequeñas tensiones, gestos innecesarios o hábitos técnicos que repetimos sin darnos cuenta. Cuando dejamos de tocar durante un periodo, algunos de estos automatismos pues pierden fuerza. Esto no significa que por descansar todos los problemas técnicos desaparezcan, pero sí puede ayudarnos a volver con una sensación más limpia, con mayor disposición para revisar cómo estamos haciendo las cosas. Y también obtenemos perspectiva. Cuando estamos inmersos en el trabajo diario es difícil analizar con claridad qué está funcionando o qué debemos cambiar. Y esta distancia nos permite revisar todo lo que hemos hecho en el pasado desde otra posición. Y además vais a ver que cuando dejáis descansar una obra, luego cuando la retomáis todo sale mucho más fácil, todo mucho más fresco, ¿no? Como que el cerebro lo que ha hecho es absorber y entender mucho mejor pues, esa habilidad. Ahora bien, descansar no significa necesariamente permanecer varias semanas sentado en el sofá sin hacer absolutamente nada. Básicamente esto no es lo recomendable. Lo ideal es que durante este periodo pues, podamos escuchar música, por placer, leer, caminar, hacer deporte, viajar, pasar tiempo con familia y amigos y dedicarnos a otras actividades, que a veces los músicos pues nos absorbemos mucho con el tema de la música, yo el primero. Entonces la clave está en salir temporalmente de este modo musical y modo de rendimiento absoluto, ¿no? Es decir, no transformar el descanso en otra lista interminable de tareas relacionadas con la música, ¿no? Y otra idea que me gustaría compartir es la importancia de programar el descanso. No tiene mucho sentido dejar de tocar durante un mes si tenemos una prueba, un concierto importante o una audición justo después, ¿no? Lo ideal es buscar un periodo en el que podamos reducir realmente la actividad y que la vuelta se pueda realizar de una forma progresiva. Antes de parar, también es útil limpiar bien el instrumento, guardarlo correctamente y dejar anotadas algunas ideas para que pues las tengamos en cuenta para el siguiente periodo de trabajo. De esta forma cerramos la etapa y preparamos la siguiente. ¿Y cómo debemos volver después de varias semanas sin tocar? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, con mucha paciencia. No podemos pretender recuperar en 2 días el nivel que teníamos antes del descanso. Por lo tanto, mi recomendación es comenzar con sesiones cortas y sencillas, respiración, vibración de labios, boquilla, notas largas. Yo empiezo el primer día con 5 minutos de vibración de labios. Al siguiente día hago esos 5 minutos de vibración de labios, repito los mismos ejercicios y meto la boquilla. Y no es hasta el tercer día cuando vuelvo a hacer todo lo que he hecho estos días anteriores y entonces meto las notas largas, ¿vale? Y así pues voy sumando y ya está. Yo creo que es la forma más clara y además la que mejor me ha funcionado durante todo este tiempo. Entonces, durante los primeros días conviene evitar repertorios exigentes, duros, registros extremos y sesiones muy largas, ¿no? El cuerpo necesita un periodo de adaptación. Y bueno, pues yo normalmente necesito más o menos entre 1 y 2 semanas para recuperar las buenas sensaciones con el instrumento, que si luego lo pensáis, pues yo creo que es muy poco tiempo, ¿no? Y algo importante, durante todo este tiempo intento no juzgarme. Sé que el sonido no será exactamente el que busco, que la resistencia será menor y que algunas cosas me costarán más. Pero también sé que si trabajo de forma progresiva, pues todo terminará regresando a su punto y seguramente un poquito más fácil. Estoy seguro, porque esto siempre es así. Además de este descanso anual, también me parece muy recomendable introducir pequeños descansos a lo largo del curso o de la temporada.
Podemos dejar un día completo sin tocar después de un concierto, reducir la intensidad durante una semana especialmente exigente o alternar sesiones de trabajo intenso con días más suaves. Incluso dentro de una misma sesión de estudio, pues las pausas también son muy importantes, ¿no? Entonces, no siempre mejora quien más estudia durante más tiempo, ¿no? Muchas veces mejora más quien sabe combinar adecuadamente el trabajo y la recuperación. Y esta es la idea principal que me gustaría transmitir en el episodio de hoy. El descanso no es lo contrario del trabajo. El descanso forma parte del trabajo, forma parte de nuestro estudio. Y un músico no mejora únicamente durante las horas en las que toca, ¿no? También mejora cuando duerme, cuando recupera el cuerpo, cuando desconecta mentalmente, cuando vuelve al instrumento con energía y motivación que esté renovada, está claro. Así que después de 15 años realizando este descanso anual, puedo decir que sigo considerándolo como una de las decisiones más positivas que he incorporado a mi forma de trabajar. Está claro que la vuelta requiere paciencia, por supuesto, pero también me permite comenzar cada nueva etapa con más claridad, energía y con muchas más ganas de tocar. Y ahora me gustaría saber y conocer vuestra experiencia. ¿Programáis los descansos con vuestro instrumento? ¿Lo hacéis de forma semanal, trimestral, anual? ¿Sentís miedo a perder la forma o consideráis que las pausas os ayudan a volver con más energía? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios de YouTube, Spotify o iVoox o incluso escribirme a través de redes sociales. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!